Como ustedes vienen considerando el domingo pasado, mis hermanos, Pablo entra en el capítulo 4 a tratar algunos asuntos prácticos de la fe cristiana, especialmente asuntos que tienen que ver con la santificación. Esta carta comienza con la experiencia de los tesalonicenses, después el ejemplo de Pablo, después las circunstancias en las que se gestó la carta, la preocupación de Pablo por la iglesia, el informe de Timoteo y de Silas. Y ahora en el capítulo 4 Pablo entra a tratar asuntos de manera práctica en cuanto a la santificación. Si usted lee los escritos de Pablo, generalmente los escritos de Pablo tienen esa división. Los primeros capítulos abordan o temas doctrinales o temas de las circunstancias a la iglesia que Pablo escribe, pero generalmente Pablo casi en la mitad de sus escritos comienza a enseñar a la iglesia en asuntos que tienen que ver con su fe de manera práctica, especialmente aquello que tiene que ver con la santificación. En los versículos anteriores ustedes estuvieron viendo un poco la exhortación de Pablo como un asunto de la voluntad de Dios en cuanto a la pureza sexual. Hoy el otro asunto en el cual Pablo se va a enfocar son en relación a los deberes laborales de los tesalonicenses. Dos asuntos muy prácticos. Uno tiene que ver con la impureza sexual y el otro con el desorden en la vida económica de los tesalonicenses. Ahora, ustedes leían la vez pasada, yo quiero que volvamos a leer ahí en el verso 2, la calidad de las instrucciones que Pablo da a la iglesia. Dice ahí en el 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea que estas instrucciones que Pablo da regularmente a la iglesia no son instrucciones ni siquiera de Pablo, sino que son instrucciones del Señor Jesús. Tanto que Pablo dice más adelante, yo sé que ustedes lo estudiaron, que el que desecha esto no está desechando a hombres, sino está desechando a Dios. Quiere decir que el contenido de estas instrucciones o mandamientos no provenían ni siquiera del corazón de Pablo, sino provenían de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya le da mucha importancia a los temas que vamos a tratar, porque los temas que vamos a tratar son instrucciones específicas en cuanto a nuestro deber cristiano en la vida práctica. Instrucciones que tienen que ver con nuestra santificación. Instrucciones que no podemos evitar sin sufrir las debidas consecuencias, porque es palabra de Dios y palabra del Señor Jesucristo. Ahora, hay algo que me impresiona a mí cuando estudio la Biblia, hermanos, y cuando la predico, y cuando la leo en mi devocional, y es que en la Biblia no hay nada que esté por estar, hermanos. Hay veces usted se encuentra libros que tienen 600 páginas, gruesos así, que usted comienza a leerlo, es un ladrillo. Y de esas 600 páginas usted va a resaltar que realmente estaban y deberían estar 200. Y de esas 200 usted va a condensar y usted va a encontrar que tal vez de esas 600 páginas usted va a sacar un buen libro de 50 páginas. Pero eso no pasa con la Biblia, hermanos. En la Biblia cada porción y cada versículo tiene una importancia para nosotros. Es palabra de Dios, es importante, es gloriosa y es necesaria. Ahora, hermanos, cuando uno mira una iglesia como Tesalónica, y Pablo era una persona con mucha experiencia, Pablo sabía que cuando la palabra llegaba, las personas se salvaban, ahí comenzaba todo. Pero de ahí en adelante podían suceder muchas cosas. Pablo había tenido la experiencia, por ejemplo, cuando pasó en su primer viaje misionero por las iglesias de Galacia, que estos hermanos que habían recibido el evangelio, que habían recibido a Pablo, que habían experimentado el poder de Dios, al poco tiempo habían abandonado la fe. A poco tiempo se estaban apartando, al poco tiempo estaban escuchando herejías, al poco tiempo se estaban desviando. Pablo también tenía la experiencia, por ejemplo, en Corintio, después de fundar una iglesia tan fuerte, que con el tiempo llegó la inmoralidad, llegó la fornicación, llegó el adulterio, y muchos de estos cristianos que gozaban de las gracias divinas del evangelio de Jesucristo estaban siendo asediados por la inmoralidad sexual. Pablo también sabía que cuando se predicaba el evangelio, los hermanos podían llegar a una espiritualidad falsa de tal manera que ellos fueran descuidados en ciertas áreas de su vida personal.
Pablo ya conocía la experiencia de muchas iglesias. Entonces cuando Pablo exhorta en ciertas áreas, él no está disparando al aire, hermanos. Él está tratando asuntos en los cuales el hombre tiene la tendencia a ser desequilibrado y pecaminoso. Uno de ellos, claramente lo vieron ustedes el domingo pasado, es la inmoralidad sexual. ¿Cuántos cristianos enredados en el pecado sexual se apartan de Cristo? Dan mal testimonio de su fe, dañan sus vidas, sus familias, su testimonio, su ministerio. Pero así como esa área es un área en la que la iglesia debe tener cuidado, hoy Pablo nos va a hablar de cómo tratamos nosotros con asuntos que tienen que ver con el trabajo, con nuestros deberes diarios, con nuestras ocupaciones. ¿Es eso secular o eso también tiene que ser santo? ¿Somos cristianos solo cuando evangelizamos o también cuando trabajamos? Bueno, hoy vamos a tratar esos temas como parte de las exhortaciones debidas y necesarias que Pablo le da a la iglesia de Tesalónica en su comienzo. Pablo, como tiene experiencia, él advierte a esta iglesia para que esta iglesia tal vez no tenga los problemas que tienen otras iglesias. Entonces vamos a volver a leer, mis hermanos, y comenzar a meditar un poco estos asuntos. Dice en el verso 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Parece que el asunto que va a hablar aquí Pablo en el 9 y 10 acerca del amor es un paréntesis. Uno no entiende cómo está en medio de lo de la fornicación y el asunto del trabajo este asunto. O sea, no lo entiende a primera vista. Cuando uno toma el pasaje completo, uno lo entiende. Y usted se va a dar cuenta de la importancia de que Pablo ligue ciertas cosas con otras, porque nosotros a veces somos muy desequilibrados y separamos cosas que Dios juntó. Más adelante nos vamos a dar cuenta, ahorita se lo va a entender un poco más. Ay, hermano, pero es que nosotros debemos amar, pero amar no significa lo que vamos a ver ahorita más adelante, porque nosotros confundimos, mezclamos las cosas. Y Pablo es muy claro, muy didáctico, y él pone todo de manera general para llevarnos al equilibrio, que es una palabra importante en la vida cristiana. Entonces Pablo comienza haciendo un paréntesis en hablando del amor. Dice que él no necesita hablarle mucho a los tesalonicenses del amor, porque ellos ya habían aprendido esto de Dios. Usted sabe que el amor fraternal o el amor entre hermanos es un tema muy importante en la Biblia, ¿no, hermanos? Es el mandamiento que Jesús dejó a sus discípulos. Los cristianos deberían amarse los unos a los otros. Y dice ahí Pablo en el verso 9, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Pablo no tiene que enfatizarle a esta iglesia sobre esto porque era una iglesia que vivía esto. En el capítulo 1, en el verso 3, ¿se acuerdan que Pablo nos hablaba que esta iglesia, cuando él recordaba la obra de amor de estos cristianos? Y esa palabra que usa Pablo, obra de amor, es trabajo exhaustivo. O sea, estos hermanos tenían abundancia de amor de tal manera que ellos trabajaban exhaustivamente por la causa de Dios, por la iglesia, por la salvación de los perdidos. Y Pablo no va a hablar mucho del amor porque esta iglesia sabe qué es el amor, vive lo que es el amor, practica lo que es el amor, diferente a los corintios. A los corintios les tuvo que escribir bastante del amor, porque los corintios ¿qué? Eran problemáticos, eran chismosos, eran contenciosos, habían rivalidades entre ellos, habían problemas entre ellos. Entonces Pablo les tiene que escribir capítulos completos para explicarles qué es el amor. A los tesalonicenses no, porque Pablo había visto que estos hermanos habían aprendido qué era el amor. Y qué cosa preciosa, hermanos, porque cuando usted tiene una iglesia que ama, es una iglesia que no va a generar muchos problemas, o un cristiano que ama, porque en últimas la motivación de toda la vida cristiana es el amor. Si esa persona ama a Dios con todo su corazón y quiere servirle, esa persona va a buscar santificarse, esa persona va a buscar servirle, esa persona va a buscar agradar a Dios. Ahora, lo terrible, eso sí es terrible, hermano, es tratar de ayudar a una persona a vivir una buena vida cristiana cuando ella no ama a Dios.
Eso es terrible, hermano. Hermano, que hay que congregarse, pero si él no ama a Dios, congregarse va a ser difícil. Hermano, que hay que orar, pero si él no ama a Dios, ¿cómo va a orar? Entonces, muchos de los problemas que nosotros vemos en la iglesia o en muchos cristianos no es falta de motivación, no es falta de enseñanza, no es falta de ejemplo, es falta de amor. Si usted no ora es porque usted no ama a Dios. Si usted no congrega es porque usted no ama a Dios. Si usted no sirve, no predica el evangelio, no sirve a sus hermanos, la razón detrás de todo, aún de sus excusas, es que usted no ama a Dios. Pero si usted se encuentra una persona que ama a Dios, con esa persona todo es fácil, aunque las cosas sean difíciles. A veces uno está en dificultades, hermano. Pero hermano, uno sabe que con todas las dificultades hay personas que usted sabe que no le van a quedar mal. Y no es porque tengan una relación con uno, no es porque sean los mejores, es porque aman a Dios. Y usted sabe que si esa persona ama a Dios, ese amor le va a ayudar a superar sus dificultades, a superar sus pruebas, a superar los roces que tenemos. Si la persona ama a Dios, en últimas va a terminar perdonando, en últimas va a terminar siguiendo. ¿Por qué? Porque ama a Dios y ama a sus hermanos. Entonces, ¿cuán fácil es trabajar con personas que aman a Dios? ¿Cuán difícil es trabajar con personas que no aman a Dios, que no conocen el amor de Dios? Es prácticamente obligar a una cabra a convertirse en oveja. Entonces, el amor en la vida cristiana es la esencia de todo, hermanos. Es la esencia de todo. Entonces, Pablo le dice a los tesalonicenses, yo no tengo que hablarles del amor entre ustedes, porque dice ahí, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Qué tremendo, hermanos. Hay cosas que nosotros podemos enseñar con la doctrina, con la palabra, con las reuniones, con libros. Hay cosas que podemos enseñar con la consejería, con la exhortación. Pero hay cosas que podemos aprender directamente de Dios. Hay cosas que cuando la persona tiene una relación real, viva, constante con Dios, Dios le va a enseñar. Dios le va a mostrar, Dios le va a guiar. Hay personas a las que uno les va a hablar y le dice, oiga, mi hermano, ¿sabe que eso que usted me está diciendo? El Señor me lo venía mostrando. El Señor me venía hablando cuando oro, el Señor me venía hablando por la palabra, el Señor venía trabajando en mi corazón. Pablo llegaba a Tesalónica y decía, hermanos, ¿yo para qué les enseño esto si es que yo veo que eso Dios se lo enseñó? Y qué precioso es eso, ¿no, hermanos? Encontrarse personas que tienen una relación tan clara, tan real con Dios, que Dios les habla, Dios les enseña, Dios les instruye. Usted habla con ellos y ellos le dicen, no, sí, hermano, este periodo Dios me está hablando esto, me está enseñando esto, está corrigiendo esto en mi vida. ¿Sí? Y hay otros que parece que Dios no existiera, hermano, Dios no les hable. Todo toca explicárselo, todo toca enseñárselo, todo toca insistir porque la persona... Estos tesalonicenses habían aprendido esto directamente de Dios. Qué precioso, ¿no, hermanos? Encontrarnos personas que tienen una relación con Dios, que el Espíritu Santo, la unción de Dios, les guía, les enseña, les muestra, les corrige. Ahora, eso no quiere decir que no necesitemos reuniones de la palabra, no, sí las necesitamos. Pero hay algunos que la necesitan más, por causa de que su relación a veces es tan limitada con Dios. Pero estos tesalonicenses, dice Pablo, que habían aprendido de Dios. Cuando usted aprende algo de Dios es diferente cuando lo aprende los hombres, ¿no? Dios mismo les había mostrado a ellos que necesitaban amarse y que deberían perseverar en el amor. Habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Algunos aprenden de Dios a amarse los unos a los otros. Otros aprenden de la disciplina. Otros aprenden del fracaso. Otros aprenden del castigo. Tremendo, ¿no? Bueno, pero Dios usa sus medios para enseñarnos. Pero es mejor aprender así, hermanos. En oración, en la palabra. Y no en el fracaso. Yo hace poco estábamos visitando una familia que conocíamos hace años, pero años, hermano. Y la hermana me decía llorando, hermano, he aprendido, pero con lágrimas, he aprendido. Claro, porque Dios al que ama, disciplina y le enseña, como sea le enseña. Pero no hay necesidad de aprender con disciplina, hermanos. No hay necesidad de aprender con castigo, no hay necesidad de aprender con vergüenza ni con dolor. Ojalá podamos aprender en oración, en la palabra,
Aprender y recibir, ser nobles, sensibles. ¿Sí? Hay varias maneras de aprender. Usted a veces a un hijo le tiene que enseñar con palabras o con varita. Si usted lo ama, le va a enseñar. Entonces estos tesalonicenses habían aprendido de Dios a amarse los unos a los otros. ¿Cómo Pablo sabía eso? Por las obras que ellos hacían, dice ahí el 10. Y también lo hacéis, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. El amor se aprende, pero se aprende bien, se aprende en realidad cuando se practica. El amor no es algo que usted dice, no, yo ya conozco, yo estuve leyendo el libro de todos los atributos de Dios y Dios es amor. Bueno, eso es una parte, no hay que negar que eso hay que leerlo. Pero realmente el cristiano aprende es cuando lleva a la práctica lo que conoció por la palabra. Estos cristianos, realmente Pablo dice que ellos no necesitaban que se les enseñara mucho de esto porque ellos lo hacían. O sea, ellos tenían una práctica evidente de buenas obras. Seguramente eran cristianos hospitalarios, generosos, llenos de buenos actos, llenos de amor los unos por los otros. Pablo veía que la iglesia en Tesalónica era una iglesia que realmente se preocupaban, se amaban, se ayudaban, se servían. Pero dice ahí, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ahora, Pablo dice que estos hermanos tenían amor, pero su amor no era perfecto, sino que era un amor que podía, ¿qué? Crecer. Era un amor que podía avanzar y Pablo los estimula a avanzar. Porque hay un punto donde algunos llegamos y decimos, no, yo ya tengo fe, o yo ya tengo amor, o yo ya tengo esto en mi vida cristiana. Bueno, si usted ya tiene algo, la palabra siempre lo va a llevar a crecer más, a avanzar más, a perfeccionarse más, a abundar más. Y Pablo dice aquí, si ustedes tienen amor, bueno, sigan creciendo en amor. No dejen de hacer eso, avancen. Prosperen en todo aquello que es bueno y agradable al Señor. La Biblia siempre nos llama a estar creciendo, ¿sí? Crecer en la fe, crecer en el amor, crecer en la paciencia. Y todo eso requiere pues diligencia, disposición. Y Pablo exhorta a los hermanos a crecer más y más en el amor. Esto es como un paréntesis, hermano, pero que es un paréntesis importante por lo siguiente que se va a tratar. Porque pudiéramos pensar que lo siguiente que se va a decir es falta de amor. Pero no, es el amor expresado a través de enseñanzas claras y que guardan a la iglesia de desequilibrios. Entonces vamos a comenzar con una serie de is acompañados a las cosas que hemos venido hablando, que son prácticamente los temas que quiero que nos enfoquemos. Pablo nos va a hablar de 3 aspectos más de la santificación en cuanto a la vida cristiana. Esos aspectos son los siguientes. Una buena vida cristiana es una vida tranquila. Primero, una buena vida cristiana es una vida trabajadora. Segundo. Y tercero, una buena vida cristiana es una vida ordenada. Vamos a hablar un poco de esos asuntos. ¿Por qué? Porque a veces en un ambiente donde los hermanos están fervorosos, con ganas de predicar el evangelio, donde se aman, donde el Señor está haciendo una obra, parece que nos volvemos tan espirituales que abandonamos los asuntos prácticos de la vida, ¿sí? Y aquí Pablo va a coger a los hermanos y los va a aterrizar en el buen sentido. Recuerde que estos son buenos cristianos, no son los corintios, no son los gálatas, son una iglesia. Pero aún las iglesias que están creciendo en auge, que Dios está haciendo una obra entre ellos, necesitan tener equilibrio. Porque el diablo también trabaja en el desequilibrio o en el desorden, ¿sí? El diablo sutilmente lo puede llevar a usted a la inmoralidad para dañar su testimonio. Pero también el diablo lo puede llevar a dar mal testimonio en el área económica y también dañar el testimonio del evangelio en su vida. Entonces lo que Pablo nos va a decir acá, hermano, como decíamos, son mandamientos del Señor bien importantes y claros. Entonces lo primero que decíamos, una vida tranquila, y lo dice en el verso 11, dice, y que procuréis, así como deben crecer en el amor, en la santidad, en otras áreas, dice aquí, y que procuréis tener tranquilidad. La vida espiritual, hermano, la vida fervorosa, la vida santa,
es una vida también tranquila. ¿Sí? Es algo que nosotros debemos buscar, debemos procurar. Otra versión traduce que seamos celosos en tener tranquilidad. O sea, Pablo está enseñándole a los tesalonicenses que su vida cristiana tiene que ser calmada, serena. Ellos no pueden ser un mar de turbulencia. Ellos no pueden dejar que los afanes, las cosas de la vida, y escúcheme esto, hermano, aún las cosas espirituales nos lleven a estar en una vida de intranquilidad, de preocupación y de ansiedad. Porque a veces sucede, claro, también sucede de muchas maneras. Esto es una tentación que nos llega a todos, sea por el trabajo, los afanes de la vida, o sea, aún por cosas legítimas. Un día Jesús llegó a la casa de una mujer y esta mujer quería servirle de la mejor manera. Pero esta mujer comenzó a estar, ¿qué? Afanada y turbada. Y el Señor no aprobó ese servicio. ¿Por qué? Porque era un servicio lleno de intranquilidad, lleno de turbulencia, lleno de preocupación, lleno de ansiedad. Y el Señor dice que eso no debe caracterizar una vida cristiana. El cristiano debe tener fe, el cristiano debe tener amor, el cristiano debe tener buenas obras, el cristiano debe ser celoso con la santidad y el cristiano debe tener una vida tranquila, serena, calmada. Si no, está pecando contra mandamientos bíblicos. Por nada estéis afanosos. Hermano, esto en estos días es un asunto que tenemos que hablar. Si yo les digo cuál ha sido así lo que, como decíamos, lo que Dios me ha estado hablando en el último año de mi vida cristiana, es esto: que tengo que tener una vida cristiana más tranquila, que tengo que ponerle freno a la ansiedad de mi alma, que no debo dejar de hacer las cosas que tengo que hacer, pero tengo que hacerlas con tranquilidad. Yo creo que a veces Dios se burla de nosotros. Yo recuerdo, le decía a Diana en el viaje, cuando yo les dije, hermano, yo voy a un viaje, no voy a pasear, no voy a descansar, voy a trabajar. Y el Señor me decía en el viaje, de eso es que le estaba hablando. Nunca descansas, nunca paras. El Señor me exhortó, hermanos. Porque a veces entramos en un activismo descontrolado en nuestra vida, sea laboral, sea ministerial, y a veces tenemos que parar. A veces tenemos que aquietar nuestra alma que es desenfrenada. A veces tenemos que llevar las cosas en oración, con paz. Entonces el Señor le dice, vivan una vida tranquila. Ahora, tranquilo no es una vida holgazana, despreocupada. Porque Pablo le está diciendo, crezcan en las buenas obras, crezcan en el amor, pero con tranquilidad. Que a veces nosotros escuchamos algo y quedamos como, ¿y entonces qué hacemos? Entonces, y esa ansiedad y eso, y llega uno a la casa así todo ansioso y termina ¿qué? No haciendo nada. Porque la ansiedad no es un buen instrumento, hermanos. La ansiedad, ¿sabe qué hace en nuestra vida? Nos agobia, nos quita las fuerzas, nos quita la paz, nos roba la fe. Entonces debemos saber que tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero en paz, con fe, confiando que en últimas el resultado no depende de nosotros, sino de Dios, de su gracia, de su espíritu. Entonces el cristiano debe tener una vida calmada. Hermano, ¿y por qué Pablo dice eso? Porque esto puede afectar nuestro testimonio. Imagínense usted ver a alguien que dice que ama a Dios, que tiene fe en Dios, pero tiene una vida que no puede descansar, no puede parar, no está tranquilo, hasta su salud se está siendo afectada porque está demasiado inquieto, demasiado afanado, demasiado preocupado. Hermano, y nosotros hicimos un programa con nuestra hermana Mónica, el primer programa que hicimos de Radio Noches de Esperanza sobre la ansiedad. La ansiedad es la enfermedad de este siglo, hermanos. Agobia a adultos, agobia a niños.
50% de las personas que van al médico van por problemas de ansiedad y depresión. Millones de dólares gastan las personas en pastas para aquietar su mente y su cuerpo, porque entraron en un estilo de vida tan apresurado y tan ansioso que las personas, sin darse cuenta, están quemando el motor. Eso es como un carro. Si usted coge un carro a andar y no le hace mantenimiento, no le cambia el aceite, no lo revisa, en algún momento el carro le va a funcionar, pero en algún momento el carro se va a fundir. Porque las personas no paran, no descansan un día, no tienen quietud. Entonces, Pablo le enseña a los tesalonicenses que ellos debían, claro, evangelizar, servir, hacer todas las cosas que Dios les había encomendado, pero tenían que hacerlo con tranquilidad, con serenidad, con calma. ¿Sí? Porque ese afán, esa preocupación desmedida, esos miedos interiores, a veces, como decían, dañan nuestra salud, dañan nuestros cuerpos, dañan nuestra fe, a veces dañan nuestra vocación. Todos sabemos que muchas veces por ansiedad, por el afán, tomamos muy malas decisiones. Entonces, la vida cristiana es una vida tranquila, hermanos. Eso es uno de los frutos del Espíritu que pocas veces se habla. La importancia de ser serenos, tranquilos. Hermano, y es difícil porque vivimos en un mundo que tiene un ritmo loquísimo, acelerado. Y muchas personas, ¿se acuerdan del ejemplo que dábamos alguna vez en una enseñanza de la carrera de las ratas? Muchos cristianos, yo he visto cristianos sinceros, hermanos. Uno sabe que no son ni avaros, ni tienen el propósito de esto, ni de eso, pero sinceramente afanados en la carrera de las ratas. Porque aunque la persona no se lo proponga, el mundo está diseñado para llevarnos a eso. Y si nosotros no ponemos freno, si nosotros no nos regulamos, si nosotros no nos aquietamos, vamos a terminar ahí. Perdiendo nuestra vida, perdiendo nuestra familia, perdiendo nuestra fe, perdiendo nuestro tiempo. Ahora, eso no solo sucede en el mundo. Yo creo que los tesalonicenses, su preocupación era más espiritual. Por todo el contexto. Es como si Pablo le estuvieran diciendo, crezcan en el amor, crezcan en las buenas obras, pero con tranquilidad, hermanos. O sea, he visto hermanos que usted sabe que son buenos hermanos, están sirviendo, pero toca decirles, más tranquilo, sigue hermano, pero esta no es una carrera de velocidad. Esta es una carrera de paciencia, de resistencia. ¿Sí? A veces comenzamos muy rápido. Usted ha visto el ciclista que arranca, pero eso rápido. Y a la mitad ya se quedó sin piernas y los que venían atrás lentos, pero seguros. Entonces no es tan rápido como vayamos, es lo seguro, hermanos. Es la guianza de Dios, la guianza de su Espíritu. Entonces, primero que Pablo le dice a estos cristianos es procuren. ¿Qué significa procurar? Busquen tener tranquilidad. Nosotros no guardamos el sábado, mis hermanos, pero el principio de descanso, por lo menos un día a la semana, deberíamos tenerlo. Nosotros debemos estar abiertos a todo el mundo, pero hay personas que su conversación, su ansiedad, eso nos carga, debemos evitarlas. Hay cosas que vamos a tener que sí o sí meter en la cara, no nos toca. Pero hay cosas que podemos evitar que no son cargas de Dios. Hay cargas que son de Dios, hay un yugo que es de Cristo. Hay cargas que son del diablo, hermanos. Y nos agobian, y nos paralizan, y nos desaniman. Hay gente que uno ve que está cargando un yugo, pero no es el yugo de Cristo. Hay mujeres, por ejemplo, a mujeres muy dadas al amor, que ni pueden con su familia y quieren salvar 3 familias más y eso están ayudando a todo el mundo y no pueden ni siquiera con ella y sus hijos. Entonces están cargando un yugo que no es el del Señor. Hay hombres en sus negocios que ya el negocio que tienen ya los satura y quieren más. Eso no es sabio, hermano. Si usted ya tiene un yugo que no puede con él, yo tengo 10 bultos encima y no puedo, ¿qué va a pasar si me ponen otros 5? Pero a veces somos así, absurdos en alguna manera de vivir y terminamos agobiándonos, enfermos, cansados, desanimados, sin ganas de orar, sin ganas de reunirnos, sin ganas de, porque
Dejamos que las preocupaciones y las cosas crecieran tanto que nuestra alma se agobió, se fundió. Estoy leyendo un libro muy bueno, yo se lo recomendaría leer. Se llama Andando con el tanque vacío. El testimonio de pastores y líderes espirituales que cayeron en depresión crónica, enfermedades serias, porque nunca pararon, porque no se regularon, porque no buscaron la tranquilidad. O sea, yo debo buscar evangelizar, sí. Yo debo buscar orar, sí. Yo debo buscar leer la palabra también. Pero entre los otros mandamientos que la Biblia me dice es busca la tranquilidad. Entonces, cuando usted esté buscando ese momento de estar a solas con su esposa y descansar, cuando usted esté buscando ese momento de quietud, que todo está callado, eso también es espiritual, hermano. ¿Cierto? Porque a veces pensamos que eso no es espiritual. Pero la Biblia nos dice, busca la tranquilidad. Deje de pelear tanto, deje de correr tanto, deje de discutir tanto, deje de afanarse tanto, busque la tranquilidad. Amén. Yo creo que eso nos da equilibrio, ¿cierto, hermano? Porque la vida cristiana es muy equilibrada. Un hermano Gerson un día me estaba exhortando. Yo no entendía en esos tiempos, ahora entiendo un poquito más. Me estaba dando ejemplos. Hermano, un día íbamos en un viaje misionero con un hermano. El hermano era así. Llegó un momento que el hermano iba manejando el carro, paró el carro, volteó a mirar al hermano y le dijo, ¿quién soy? Perdió la mente, hermanos. 1 año en tratamiento clínico. Un hermano que nunca paraba. Nunca paraba. Entonces, estas cosas son, la Biblia cuando dice algo, hermano, lo dice porque es cierto. Porque nosotros necesitamos trabajar, sí, pero también necesitamos descansar. El Señor nos enseña estas cosas, ¿no, hermanos? Algunos de aquí son de nuestro equipo, ¿no? No nos gusta parar, nos gusta todas las cosas perfectas, nos gusta todo ya, nos gusta... Hermanos, somos los que más sufrimos en este asunto. Hay otros que la tranquilidad ya la sobrepasan, ¿no? Pero algunos son del equipo de nosotros. Dice, y que procuréis tener tranquilidad. El segundo aspecto, la vida cristiana es una vida ocupada. Dice, y ocupaos en vuestros negocios. O sea, esa tranquilidad no es ociosidad, porque el mismo versículo siguiente nos muestra que el cristiano debe ocuparse de su negocio. Esa expresión negocio como tal a veces es difícil de traducir para los traductores. No es que Pablo solo le esté hablando a los empresarios o emprendedores de la iglesia de Tesalónica, le está hablando a todos en general. Los cristianos en Tesalónica deberían concentrarse en cuidar sus negocios, sus trabajos, aquellas cosas que Dios les había encomendado. O sea, parte de la vida cristiana, hermano, es que usted se ocupe de aquellas cosas en las que usted trabaja, en sus negocios, en su empleo, en su emprendimiento, bueno, lo que el Señor le ha dado. Dios dice que se ocupe, ¿sí? Ahora, eso está en un contexto, porque los tesalonicenses tenían un contexto interesante. Nosotros lo vamos a ver en los capítulos siguientes y en la segunda carta. ¿Cuál era el contexto? Habían llegado algunos a Tesalónica a decirle a los hermanos que el Señor ya venía. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, usted va a desaparecer en el rapto. Entonces los hermanos con esa expectativa comenzaron a dejar de trabajar. Comenzaron a abandonar sus trabajos, a abandonar sus negocios y comenzaron a subir a las terrazas, dicen algunos historiadores, a esperar al Señor Jesús. En ese contexto Pablo les está diciendo eso. Claro, hay otros contextos donde la circunstancia de la iglesia es diferente. Por ejemplo, lo que leíamos en Mateo, en el Sermón del Monte, que hay personas que ya entran en una obsesión con sus trabajos, ¿no? Una obsesión con el dinero. A esos hay que decirles que tienen que que tienen que parar un poco. Pero en este caso era que estos cristianos habían dejado de trabajar por una visión escatológica. Y eso no mejoró con la primera carta, sino que se agudizó tanto que Pablo tiene que volverlo a escribir en la segunda carta. Vamos a leerlo ahí en la segunda carta donde es más específico el apóstol. Ahí en el verso 11, segunda de Tesalonicenses 3:11. O sea, Pablo dice en la primera como algo general, ya en la segunda dice, pero es que hermanos, oímos que algunos de ustedes están en esto. Dice 3:11, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Cuál es ese desorden?
no trabajando en nada. O sea, para Pablo, un cristiano desordenado era un cristiano que no trabajaba. Y no solo no trabajaba, sino que las consecuencias de la ociosidad es que la ociosidad le abre puertas a ciertas cosas. Como decía, creo que Agustín decía que la ociosidad está asociada a muchos vicios porque ella camina despacio y la alcanzan rápidamente. Entonces dice Pablo acá, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces estos cristianos decían algo así, no, el Señor viene, subían a orar un rato en la terraza y como el Señor no volvía, entonces iban para la casa del hermano. Entonces todos los días en la casa del hermano, entonces terminaban comiendo en la casa del hermano, terminaban chismoseando, terminaban metiéndose en cosas que no deberían meterse. Porque la ociosidad está ligada a otras prácticas. Entonces Pablo dice, hermanos, no anden desordenadamente, porque hemos oído, o sea, le escribieron a Pablo, Pablo, mira que fulanito no está trabajando y se la pasa diciendo que el Señor viene ya, pero se la pasa hablando, se la pasa metido en la casa de los hermanos, se la pasa una vida que desordenada. En ese contexto Pablo nos enseña que debemos ocuparnos de nuestros negocios. Dios dio el trabajo como una ocupación que trae beneficios no solo económicos, sino que nos guarda de ciertos tipos de pecados. Porque cuando nosotros comenzamos a entremeternos, como dice ahí en el 3:11, en lo ajeno, comenzamos a hacer pecar a las personas y comenzamos a dar mal testimonio. Miren lo que dice Proverbios 25, verso 17, así rápidamente, ¿qué es ese entremeterse en lo ajeno? Dice Salomón, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Entonces el cristiano que no sale de la casa de los hermanos. Y hermanos, claro que nosotros hemos enseñado que es bueno y es importante la comunión, ¿cierto? Lo es. ¿Es importante crecer en el amor? Sí, pero eso tiene límites. Eso tiene equilibrio. Porque si un hermano, por más querido que sea, él comienza a venir y a venir y a venir, dice el proverbio, se van a hastiar de ti y te van a aborrecer. Ahora, cuando uno no tiene equilibrio en estas cosas, peca, hermanos. Yo podría decirles, aquí con el perdón de mi esposa, que a veces yo he sido desequilibrado en esta área. Tanto que he hecho que mi esposa aborrezca a ciertas personas. Porque lo llevo y mi esposa me dice, ¿pero qué? ¿Nos va a traer a vivir con nosotros? Porque no es sabio. La comunión es buena en medidas. Pero cuando esa comunión pasa un límite y está asociada a la que la persona no trabaja, que la persona no hace nada, es un irresponsable, es un descuidado, entonces ya eso lleva a un asunto de pecar. Entonces la persona, porque ahí comienzan a haber una cantidad de cosas que no, la persona entra y comienza a chismear o comienza a entremeterse. Ay, hermano, ¿y ustedes por qué hacen esto? ¿Y usted por qué compra esto? Y la esposa de uno dice, ¿a él qué le importa? ¿Por qué pregunta eso? ¿Por qué se mete en eso? ¿Sí? Hay cosas que son tan familiares, hermano, que de verdad que la comunión tiene límites o no tiene límites, ¿no? O sea, yo ir a la casa de fulano y decirle, oiga, hermano, ¿y usted por qué come eso? ¿Por qué compra eso? ¿Por qué hace? Es la casa de fulano, ¿no? Pero cuando no se tienen esos límites, ahí es donde comenzamos como a aborrecer, a pecar, a dar mal testimonio. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, Pablo veía que especialmente los que no trabajaban tenían esa tendencia a hacer cosas que no debían hacer, a meterse en cosas que no debían meter. Y los hermanos debían tener cuidado. ¿Sí? Oímos que algunos andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Entonces, para que no suceda eso, ¿qué enseña Pablo? Y ya lo había advertido, solo que ellos no habían escuchado. Volvamos ahí al capítulo 4, del verso 11 de la primera epístola. Ocupaos en vuestros negocios.
O sea, para evitar esa ociosidad, para evitar recargarnos en los demás, meternos en otras cosas, ocupémonos en lo nuestro. Porque hay gente que, como la mujer de Cantar de los Cantares, la viña que era mía, la que tú me mandaste cuidar, no cuidé. Está metido en todo lo de los demás, pero su propia casa, su propio negocio, su propia familia está siendo descuidado. Entonces Pablo le dice, ocúpense, sean responsables de las cosas. Sí, hermano, eso también es importante que usted lo sepa, porque a veces pareciera que somos desequilibrados. Cuando decimos que hay que evangelizar, que hay que servir al Señor, que hay que hacer ciertas cosas, no estamos tampoco enseñando a que usted sea descuidado en su trabajo, que usted sea un mal empleado, o que usted descuide su negocio, o que usted descuide las cosas que Dios le ha puesto en sus manos. Si Dios le dio a usted un negocio, un trabajo, usted tiene que ser responsable ante Dios también por eso. Dios también le va a pedir cuentas por eso. ¿Cómo lo administró? ¿Lo usó para gloria de Dios? ¿Dio buen testimonio? ¿Fue fiel? ¿Fue honesto? ¿Fue íntegro? ¿Qué hizo con eso? Sí, porque a veces hay algunos que, claro que es importante orar, hermano, claro que es importante la fe, claro que es importante el amor, pero también es importante nuestros negocios, porque son la manera que Dios usa para ocuparnos, es la manera que Dios usa para suplirnos, y es la manera que Dios usa para que estemos en el mundo siendo luz del mundo. Entonces, no podemos en nombre de una falsa espiritualidad descuidar aquellas cosas que Dios nos ha dado. No, hermano, es que quiero hacer esto. No, pues hable con fulanito. Uy, no, hermano, porque ese hermano, uno habla con él, sí, y no cumple. El hermano le dice que va a llegar a tal hora y no llega. Ese hermano es malo para hacer negocios, mi hermano. Eso no es buen testimonio, hermano, porque usted va y usted está dañando el evangelio con su trabajo. Entonces usted va a predicar y nadie le va a escuchar. Ahí es donde Pablo va a llegar, ¿no? Que eso afecta su testimonio, mi hermano. Si usted es un buen cristiano, un buen trabajador, eso abre las puertas para dar usted el testimonio. Si usted es un mal empleado, un mal jefe, un mal trabajador, eso cierra las puertas para que usted pueda hablar el evangelio. No nos ha pasado, yo creo que a todos. Que a veces decimos, no, ni para qué hablar del Señor, para que después me digan, ¿usted qué? Cerramos la puerta al evangelio con un mal testimonio. ¿Sí? Entonces la Biblia enseña que nosotros debemos ocuparnos en nuestros negocios. Y dice ahí el verso siguiente. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea, Pablo mandaba eso en la iglesia. Pablo, yo quiero casarme. Bueno, mi hermano, entonces trabaje. Pablo, es que estoy pasando necesidad. Bueno, hermano, trabaje. Pablo, es que bueno, hermano, trabaje. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado porque hay una cultura, hoy en día hay una ideología política que le enseña a las personas que el gobierno tiene que darles todo. Les tiene que dar educación, les tiene que dar subsidios, les tiene que dar todo. Dios nunca enseñó eso, hermano. Usted no necesita esperar del gobierno, usted necesita trabajar para gloria de Dios, que Dios le va a proveer las cosas. Pero hay ideologías que le enseñan al mundo que no, el mundo le debe todo, no le debe nada. En la iglesia tampoco le debe nada, hermano. Si le das por amor y por gracia. Pero Dios enseñó que trabajando. Dice, y trabajar con vuestras manos. Hermano, los griegos eran como los europeos o como los canadienses, como en Estados Unidos, que no les gusta trabajar con las manos. Ellos veían el trabajo manual como algo indigno. Por eso los que trabajaban con las manos eran los esclavos. Como ahorita usted que va a Estados Unidos, ¿no? Al sueño americano, a trabajar con las manos, mi hermano. Porque al gringo no le gusta trabajar, entonces pone al latino a trabajar con las manos. Pero eso no es malo, ni vergonzoso. La Biblia dice, trabaje con sus manos. De alguna manera los griegos, como decíamos, ellos no se untaban las manos. Eran puros intelectuales, puros ingenieros, pura oficina. Pero aquí el Señor le dice a los hermanos que en su mayoría seguramente eran de clase trabajadora, de clase esclava, que trabajaran, que no se avergonzaran de trabajar con sus manos. ¿Y por qué el Pablo le enseña a los hermanos a trabajar con sus manos? Bueno, como decíamos, el trabajo es una bendición. ¿Sí? Hay algunos que dicen, no, hermano, es que el trabajo es una maldición porque después de que Adán y Eva pecó, el Señor le dijo, trabajarás con el... No, antes de que pecaran ya les había dicho que trabajaran.
El problema es que después de la caída genera dolor, genera cansancio, genera sudor, pero el trabajo ya existía. En el propósito de Dios, Dios siempre hizo al hombre como un ser productivo. Entonces la holgazanería no es parte de la enseñanza de la palabra. A las personas hay que enseñarles a trabajar porque es una bendición de Dios. El trabajo dignifica. Si usted mira generalmente el muchacho que está en malos pasos, en vicios, en malas amistades, porque no trabaja. Usted necesita enseñarle a sus hijos, a sus hijas, a trabajar. Quieren algo que los suden, que aprendan, porque eso va a ser bueno, eso forma caracteres, eso trae dignidad. Y hasta a los hermanos hay que enseñarles eso. La iglesia no es un lugar para estar dando a toda hora. Claro que la iglesia tiene que tener misericordia y obras de misericordia, pero a la par tiene que enseñar a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué también el trabajo es una bendición? Porque el trabajo nos sirve para nuestras provisiones y nos sirve para ayudar a otros. Por eso es lo que Pablo va a decir en el verso 12. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Entonces Pablo enseña a estos cristianos a trabajar porque esto estaba trayendo mal testimonio a ellos en el mundo. No, es que ese se convirtió y que el Señor, y ahora no trabaja, es un irresponsable, no paga servicios, no paga arriendo, no, y que el Señor y el Señor. ¿Usted no ha escuchado a las personas que dicen así? Que el Señor y él ya se volvió un irresponsable. Pues no, hermanos. Claro que hay que hablar del Señor, pero también hay que trabajar para que eso no dañe nuestro testimonio, para que los de afuera no nos puedan acusar de que estamos andando de manera desordenada. Como decíamos ahora, y esto es tremendo, hermanos. Yo he visto esto en la práctica. Yo he visto mujeres al borde del divorcio porque su esposo es un irresponsable, hermanos. No quiere trabajar, no quiere ocuparse de las cosas. Entonces la hermana pasa necesidad, los muchachos pasan necesidad, pasan vergüenza, pasan situaciones difíciles, y eso no es un buen testimonio, hermano. O sea, yo he visto como hombres, claro, hay jornadas, todos hemos pasado la jornada que nos quedamos sin trabajo, todos pasamos la jornada de quedar. No estamos hablando de eso. Estamos cuando esto se vuelve una práctica, una generalidad en el hombre, que se vuelve un irresponsable. El hombre tiene que trabajar, el hombre tiene que proveer para no dar mal testimonio a los de afuera ni a los de adentro. Yo he visto, una vez estuve en una ciudad de Brasil de un hermano que le sirvió mucho al Señor y tuvo muchos hijos, pero ninguno de sus hijos quiso servir al Señor. Entonces un día yo estaba en la casa de uno de los hijos de ella, de la hija de ella, y la hermana decía, mi hermano, es que nosotros pasamos tanta necesidad que cuando yo pensé en casarme, lo primero que pensé fue que con un hombre que no quiera servirle al Señor. Porque tanta necesidad generó un trauma en los muchachos. Entonces, hermano, como la inmoralidad sexual puede afectar nuestro testimonio cristiano, también una economía inestable, una economía irresponsable, un papá que no provee, o un papá que se endeuda de más y está en un compromiso. Esas cosas afectan nuestro testimonio, afectan nuestras relaciones, afectan la paz. ¿Sí? Entonces necesitamos ser sabios y equilibrados en esas cosas, para no dañar el testimonio ni adentro ni afuera. ¿Sí? O piense de pronto, mire lo que dice el verso siguiente, y no tengáis necesidad de nada. Imagínese a alguien que está predicando el evangelio. Póngase usted, yo me ponía a pensar acá. Si yo le llegara aquí a hablar el domingo a usted de fe, de confianza, de la fidelidad de Dios, del respaldo del Señor, y yo salga y le diga, uy hermano, venga, le digo algo aquí. Hermano, es que estoy atrasado. 3 meses de arriendo, hermano. Usted no tiene que me preste yo después. ¿Qué va a generar eso en usted después de que yo he hablado de la fidelidad de Dios, de la provisión de Dios y del cuidado de Dios? Usted va a decir, tan raro. Usted hasta de pronto me va a ayudar por misericordia, ¿cierto? Pero usted va a decir, raro, el hermano predica una cosa, pero Dios no lo respalda. Dios no lo sustenta, pasa necesidad. Eso es raro, ¿cierto, hermanos? Una vez el hermano Gino le dijo a un hermano, el hermano se había dedicado a servir al Señor. Y el hermano le estaba contando al hermano Gino que estaban pasando mucha necesidad. El hermano le dijo, mi hermano,
Si usted está pasando necesidad por el ministerio y vergüenza por el ministerio, tal vez Dios no lo llamó al ministerio. Porque el que Dios llama al ministerio, Dios sustenta en el ministerio. Búsquese un trabajo. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque cuando pasa, claro, hay épocas difíciles, todas las pasamos. Pero cuando usted ve como que esa familia está en maldición, que siempre le va, siempre endeudados, siempre en problemas económicos, eso ya es raro, hermano. Eso ya, hay algún problema. Hay algún problema. Entonces a veces nosotros somos, somos descontrolados en esta área, ¿no? Somos descuidados, ¿no? Yo quiero que Dios me bendiga, pero no trabajo. Yo quiero que Dios me bendiga, pero me endeudo más de lo que recibo. Yo quiero que Dios me bendiga, pero soy deshonesto. Entonces, no, hermanos, Dios generalmente provee, Dios generalmente es fiel. Así sea que usted viva con lo básico, pero no pasa necesidad. No estamos hablando aquí de riquezas ni de prosperidad, pero usted tiene para comer, para dormir y para vestirse, eso ya es suficiente. Pero cuando usted ni para comer, ni para el arriendo, uno dice, pero hay algo raro, hermanos. Porque si usted está trabajando, o como un día le dije a una hermana, hermano, es que el trabajo que estoy no me da ni para, entonces busque otro trabajo. Si su trabajo no le da ni para lo básico, busque otro trabajo, hermanos. Porque el trabajo es una bendición de Dios y Dios sustenta. Y no es normal ver a un cristiano pasando así. Miren, hermanos, esto es importante saberlo porque nosotros vivimos, por ejemplo, en un sector donde hay mucha necesidad. Entonces la gente dice, no, es que hay pobreza porque el gobierno, porque no sé qué. ¿Saben por qué hay pobreza, hermanos? Porque hay pecado. Porque usted puede encontrarse en medio de tanta gente, gente que es trabajadora y tiene el sustento. Pues ¿por qué hay pobreza en una familia? Porque el papá es un borracho y quema el dinero en la casa en la maldición del trago. ¿Por qué no hay provisión? Porque el muchacho entró en la maldición de la droga, entonces la pasa drogándose. ¿Y qué va a prosperar una persona así? Entonces a veces nosotros creemos que la necesidad es por la circunstancia social. No, es por pecados muchas veces, hermano. Entonces a veces necesitamos enseñarle a la persona, más que a recibir, a trabajar. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos una experiencia. Porque esto es importante para traer equilibrio. ¿Hay que hacer buenas obras? Sí. Nosotros una vez tuvimos, mi papá está testigo, podría contarles que así fue. Nos llegó una familia con mucha necesidad. En esa época animamos a la iglesia, preparamos un lugar, todo para que las personas pudieran vivir mientras tanto. Entonces nos reunimos con ellos, les dijimos, hermano, la iglesia les preparó esto, les pagó 3 meses de arriendo, les adecuó el lugar, esto. Y después que le dijimos eso, le dijimos, hermano, trabajen, busquen un trabajo. La iglesia les va a ayudar hasta ahí, pero busquen un trabajo para lo que les... O sea, les ayudamos hasta un punto para que ellos después, ¿qué? Mismos se sustentaran, no fuera una carga para la iglesia. Amor, pero también enseñar a las personas a trabajar. He tenido casos, mi esposa, nosotros hemos tenido muchas experiencias. Amor, que ayudemos, bueno, tráigalo. Está aquí, no le vamos a cobrar arriendo, no le vamos a cobrar comida. Pero así mismo como no hemos hecho eso, yo me he sentado con el hermano y le he dicho, hermano, mire, yo pudiera tenerlo acá porque donde comen 3, comen 4. Decía mi abuelita. Pero hermano, yo sé que eso no le va a ayudar a usted a madurar como hombre. Usted algún día se va a casar, usted tiene que asumir unas responsabilidades. Entonces, esté el tiempo mientras consigue un trabajo, apenas consiga un trabajo, le damos un mes para que usted pueda ahorrar para su arriendo. Y comienza a vivir solo, Y la gente madura así, hermano. Y la gente es bendecida así. Pero si usted tiene un holgazán, pues un familiar que es bien, y que coma, y que esto, y que no hace nada, y no hace nada, termina uno ¿qué haciendo, hermano? Aborreciéndolo. ¿O no es así? Los que hemos tenido las experiencias sabemos que uno termina aborreciendo a la persona porque se vuelve una carga. Y todo es bonito, dijo Spurgeon hablando de la iglesia, todo es bonito cuando es por gracia. Pero cuando se vuelve una obligación, ahí sí ya no es bonito, ¿cierto? Cuando usted sirve por gracia, que a usted le nace dar, pero ya cuando se le vuelve una obligación, ya usted no quiere hacerlo. Y las cosas del Señor siempre tienen que ser por gracia. Entonces debemos ser sabios. Bueno, vamos a ayudarlo un tiempo, pero trabaje. ¿Sí? Así uno enseña, tiene misericordia, pero enseña a la persona a ocuparse
y a crecer y a madurar. ¿Sí? Entonces dice ahí, a fin de que os conduzcáis como honradamente. Es que el cristiano, hermano, es una persona honrada, una persona trabajadora, una persona diligente, ¿cierto? Y así debemos enseñarnos, porque a veces el desequilibrio de nosotros en la carne nos lleva a tener desequilibrios en esta área. Honradamente para con los de afuera, ¿y qué? Y no tengáis necesidad de nada. Si usted trabaja, sea en lo que sea, que le tocó trabajar con las manos, pues gloria a Dios. Que le tocó, lo que sea, hermano, el trabajo no es deshonra. Deshonra es el ocioso, deshonra el que roba, deshonra el que trabaja en lo que sea, eso es algo honroso. Y si usted trabaja de manera honrada para Dios, Dios le va a proveer. Dijo David, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, hermanos, claro que la iglesia no debe dejar de hacer buenas obras, no debe dejar de tener amor, pero la iglesia debe tener claras estas cosas, porque la falta de sabiduría en estas cosas nos lleva a dar un mal testimonio del evangelio. Entonces, una vida tranquila, una vida ordenada y una vida trabajadora. Amén, mis hermanos. Esa es la plataforma que el Señor quiere para nosotros en medio de este